Tras 12 años de guerra en Siria, la nación levantina parece estar viviendo un resurgir a pesar de los múltiples desafíos que aún afronta. La destrucción de su infraestructura por el terrorismo, el bloqueo económico y comercial por parte de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, y las matrices mediáticas negativas respecto al país árabe, se miden en la balanza con el apoyo de naciones aliadas como Irán y Rusia y la resistencia del pueblo sirio. Respecto a todos estos puntos, se ha referido el presidente Bashar al-Assad en una entrevista especial con un medio árabe, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy acá en Detrás de la Razón. Buen jueves para todos, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Siria no se cansa de denunciar la ocupación estadounidense de su integridad y soberanía. La tacha de ilegal. Asimismo, carga contra Washington y sus aliados europeos por intentar destruir a la nación árabe y a su economía, con unas sanciones que Damasco considera inhumanas y violatorias a las normas y los derechos internacionales. Agregó que la Casa Blanca, con la llamada Ley César, pretende exacerbar la ya grave situación humanitaria en Siria, aunque afirmó que se logró eludir esta ley en varias formas. لا شك، ولكننا تمكنا بعدة طرق من تجاوز هذا القانون. هو ليس العقبة الأكبر، العقبة الأكبر هي تدمير البنية التحتية من قبل الإرهابيين، العقبة الأكبر هي صورة الحرب في سوريا التي تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية. العقبة الأكبر أيضا هي الزمن. أنت بالاقتصاد تستطيع أن تضرب علاقات اقتصادية وتهدمها خلال أسابيع أو أشهر، ولكنك بحاجة أيضا لسنوات لاستعادتها. فمن غير المنطقي والواقع أن نتوقع بأن هذه العودة وهذه العلاقات التي بدأت تظهر بشكل أقرب إلى الطبيعي. En una entrevista con la cadena Sky News en árabe, el mandatario sirio Bashar al-Assad precisó que la responsabilidad de la destrucción de Siria no cae sobre el Estado, sino sobre aquellos que apoyaron el terrorismo y planearon la guerra. En otra parte de su intervención subrayó que Estados Unidos solo busca sus intereses y no son constructivos los diálogos con Washington, aunque indicó que Siria siempre está abierta a solucionar las diferencias de manera diplomática y mediante conversaciones. الحوارات عمرها سنوات بشكل متقطع، ولم يكن لدينا أمل حتى للحظة واحدة بأن الأمريكي سوف يتغير، لأن الأمريكي يطلب ويأخذ ولا يعطي شيء. Sobre las relaciones con los países árabes, al-Assad destacó que Siria no comenzó el boicot y no ha tomado ninguna medida en contra de ningún país árabe. Agregó que Siria siempre busca mejorar sus vínculos con el mundo árabe y no busca choques ni problemas a lo largo de su historia. عندما عدنا إلى الجامعة العربية وأنت ربما تكون سمعت خطابي، لم أقم بلوم أي طرف ولم نسأل أي طرف لماذا فعلتم ذلك. بالعكس، نحن نقول ما مضى، نحن دائما ننظر للمستقبل. هل هناك طريقة أخرى؟ Por último, al-Assad destacó que las relaciones con Irán y Rusia demostraron que Siria sabe cómo elegir a sus amigos de la manera correcta, ya que según el mandatario, estas dos naciones ayudaron a Damasco a reconquistar su estabilidad y seguridad, destruidas por una guerra iniciada en 2011 por una oposición confabulada con países extranjeros y terroristas. Allí entonces teníamos el informe, parte de lo expresado por el presidente Bashar al-Assad en esta entrevista para Sky News, que ya vamos a estar poniendo nuestro foco de análisis en ello. Gracias al equipo de redacción y producción, presentamos rápidamente a nuestros analistas. Hoy con nosotros Axier Amuizarra, licenciado en Ciencias de la Información, analista internacional, nos acompaña desde Madrid, España. Y también va a apoyarnos en el análisis Alberto García Watson, analista internacional con estudios en ciencias políticas y relaciones internacionales desde Málaga, España.
ya conectados con nosotros. Axier, gusto saludarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un placer, como siempre, que me invitéis. Gracias por recibirnos y bienvenido también, como siempre, al programa. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Un saludo a Axier desde Madrid. Fíjate, yo quiero iniciar contigo, Alberto, porque aunque oficialmente terminada, ¿no?, la guerra sigue causando estragos en Siria, y más si a eso se le suma el bloqueo, las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa a un país ya de por sí en crisis. Adicional a este factor, el presidente Al-Assad mencionó en la entrevista un claro desafío, y lo cito: la destrucción de la infraestructura que dejaron los terroristas en el país. ¿Cómo logra quizás la nación levantina esa reconstrucción 12 años después, Alberto, mientras pues tenga sobre sí la llamada Ley César de Washington, entre otros obstáculos relacionados al ámbito económico y comercial? Pues es la pregunta del millón. Estamos hablando aquí de que, como bien ha dicho el presidente Al-Assad, la reconstrucción puede costar entre 400.000 y 1.000 millones de dólares. Estas sanciones brutales que se han impuesto sobre Siria realmente pretenden, de manera ilegal, porque obviamente están sorteando la legislación internacional, la misma Convención de Ginebra. Básicamente lo que está buscando es que, como hemos visto durante el terremoto del pasado mes de febrero en Turquía y Siria, Siria no pudiera recibir ayuda y Siria se viera realmente en una situación excesivamente precaria. 12 años de destrucción masiva impuesta por los mercenarios que Occidente plantaron en el territorio sirio. Y básicamente lo que pretenden las sanciones es que no se pueda reconstruir el país y que eventualmente se tengan que tirar a los pies del imperio para que puedan obviamente realizar las labores de reconstrucción que tanto necesitan. Yo en los años 2014 y 2015, que era la época de plomo en Siria, visité en varias ocasiones el territorio y francamente era triste ver cómo la destrucción era de tal magnitud. Todo lo que se buscaba, no solamente en infraestructuras, pero incluso también en lo cultural, la cantidad el expolio que hubo en museos, que hubo en Palmira, por ejemplo, sí. La forma tan brutal en cómo estos mercenarios, como digo, pagados por Occidente y por algunas potencias también del Golfo Pérsico, realmente llevaron a cabo la agenda, se puede decir la agenda imperial. Y lo triste del caso es que esto es una agenda occidental que imponen no solamente en Siria. Hemos visto como ahora en las últimas horas la enviada especial al Sahel en África de la Unión Europea, Emmanuel del Rey, se vanagloriaba de que las sanciones estaban haciendo mucho daño en Níger en este momento, donde ya apenas había comida, no había medicinas y apenas había electricidad, si ya había poca, ¿no? Esto es básicamente Occidente. Occidente busca someter a los pueblos que buscan su emancipación, y tal como lo estamos viendo en este momento en Níger, 12 años de destrucción masiva han visto a un país como Siria, y a uno de los países con el legado de civilización más antiguo del planeta en este momento, sí, ser relegado a una situación realmente drástica y muy precaria. Afortunadamente también, como bien ha dicho el presidente Al-Assad, sabe encontrar a sus mejores socios, Rusia e Irán, pero también China, con quien ha firmado, ha ingresado en el BRIC, que es una se puede decir una organización, una asociación que busca el desarrollo de países como Siria, y que va desde el este desde China hasta Europa, y también pasando por países como Siria, con los que también va a encontrar caminos y posibilidades por los cuales esa reconstrucción pueda tener lugar, intentando esquivar estas sanciones brutales por parte de Estados Unidos y Occidente. Y de este punto, precisamente, de esas alianzas en beneficio de Siria y de la región, vamos a hablar un poco más
adelante, ¿no? Porque de cierta manera parece estarse viendo un resurgir para unas perspectivas positivas en esa reconstrucción. Axier, fíjate, un elemento u otro elemento interesante en la entrevista ha sido cuando el presidente Al-Assad expresa que de haber aceptado las condiciones impuestas a Damasco, se hubiera evitado la guerra, sí, pero las consecuencias fueran peores. ¿Qué interpretación tiene esto a los efectos de juzgar, no, sobre todo el papel, el rol de Occidente en todo lo que ha pasado? Hombre, yo creo que es un claro mensaje y son palabras muy claras, ¿no? Para navegantes. Todo el mundo se han puesto las cartas sobre la mesa. Estoy muy también en la corriente de Alberto, lo que está diciendo ahora mismo. El presidente Bashar al-Assad lo único que ha dicho es que al final el objetivo era derrocarle a él y destruir el país, o no destruirlo, sino expoliarlo al máximo. El presidente Bashar al-Assad ha aguantado el envite, resiste el país, y lo que es más importante, resiste porque digamos que al final Siria va a ser nuestra zona fronteriza con muchos elementos terroristas. A la élite gubernamental que se maneja a nivel de geopolítica, sabemos que perfectamente que para mantener lo que es el país, a ver, al parecer hemos perdido... bueno, digamos el globo terráqueo, cuando están controladas, lo que hace es... Sí, estamos teniendo dificultades en la comunicación. Axier, te escuchamos nuevamente. Adelante. Sí, decía que lo que hace la geopolítica en este caso es realmente manejar diferentes puntos de tensión en el planeta. ¿Para qué? Para así poder tener el foco mediático y el foco geopolítico sobre ese punto. Siria fue uno que querían convertir Siria en un país o en un estado fallido, no lo han conseguido. Pues Assad se mantiene en el poder, el país está derrotando digamos su lucha contra el terrorismo, ese terrorismo además que también afectó al resto del mundo, ese terrorismo global. Sí. Y estamos viendo ahora mismo que la geopolítica o las élites se mueven en otros puntos: Ecuador, Níger, Yemen, que nadie habla de Yemen, Haití, que nadie habla de Haití. Estamos viendo esos sitios donde realmente se están explorando. Ahora, prosiguiendo con otro de los puntos, Alberto Al-Assad señaló que la responsabilidad de la destrucción del país cae sobre aquellos, ¿no?, que defendieron y apoyaron el terrorismo. Y fíjate, esto me lleva a preguntarte cómo quizás se destraban hoy por todos estos efectos de la injerencia estadounidense en territorio sirio, la expoliación de sus recursos y lo que serían esas fuerzas extrarregionales encabezadas por Estados Unidos que estarían intentando extender el terrorismo, y esto basado incluso, voy a citar la acusación que hizo el canciller ruso. Él dijo: el llamado ejército sirio libre en las cercanías de Al-Raqqa, y eso tan solo por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo quizás lograr hoy por hoy que Siria salga adelante aún estando esta injerencia y si incluso esas conversaciones con Washington para luchar contra ese terrorismo fueron fallidas a la luz de lo que dijo el presidente Al-Assad? Sí, no, efectivamente, Estados Unidos siempre va a pretender de que su presencia, el acto de presencia que hace normalmente Estados Unidos en cualquier país en vías de desarrollo es por la seguridad del país. Ese es exactamente un calco de lo que precisamente, y vuelvo y repito el caso de Níger, donde precisamente Estados Unidos y Francia mantienen una presencia militar. Estados Unidos, la segunda, la primera base militar más importante de drones de todo el continente africano está en Níger, y curiosamente ayer vemos cómo cuando demuestran obviamente las autoridades de Níger que quieren plantear una emancipación total y una desvinculación con Francia, a través de una serie de bombardeos consigue liberar a 16 líderes yihadistas terroristas para desestabilizar el país. Esto exactamente está ocurriendo desde hace muchos años en Siria. Hemos visto como en Deir el-Zur hace cuestión de 4 años, cuando tenían arrinconados el ejército árabe sirio a una célula del mal llamado Estado Islámico, de Daesh, como digo, en la zona de Deir el-Zur, inmediatamente salió al rescate la aviación norteamericana, que logró asesinar
asesinar a 100 soldados sirios. Lo hemos visto también en el sur de Siria o en la zona colindante con los Altos del Golán, también ha ocurrido, donde han sido atacados células también de Hezbollah cuando tenían arrinconados a diferentes grupos de Al-Qaeda. Ha salido Israel con sus helicópteros Apaches también asesinando incluso una figura muy influyente de Hezbollah en su momento y algún general iraní que participaba en la operación antiterrorista. Donde Estados Unidos esté, van siempre a estar presentes los grupos terroristas. Y estos grupos terroristas, como obviamente todavía están, porque hemos hablado y hemos empezado el programa hablando de que tras 12 años se ha acabado la guerra, y yo no estaría del todo de acuerdo con ello. Hace unos días precisamente, y en conmemoración de la Shura en el barrio chiita, en uno de los barrios chiitas predominantes de Damasco, la capital de Siria, un atentado terrorista por grupos vinculados, creo que fue a Al-Qaeda más que al Estado Islámico, con una cifra de más de 5 muertos y no sé cuántos heridos, lo que determina de que efectivamente todavía está vivo el germen del terrorismo. Lo estamos viendo en Idlib, donde Turquía, con su ocupación militar también, pues está blindando la presencia de los grupos terroristas en la ciudad de Idlib. Y definitivamente, como digo, cuando no es Israel que bombardea semanalmente Siria, cuando no es Estados Unidos que roba y expolia los recursos naturales como el gas, el petróleo y el grano sirio, estamos viendo también a Turquía involucrada de una forma que realmente hace muy difícil ningún tipo de reconstrucción, que hace muy difícil cualquier tipo de lucha contra el terrorismo, y que pone en jaque realmente a las autoridades sirias. Lo que está consiguiendo el presidente al-Assad en Siria después de 12 años de una brutal guerra y de unas brutales sanciones es realmente pues muy meritorio. Francamente, no habría país que pudiera soportar esa situación. Ahora, otro punto no menos importante tiene que ver con los refugiados, Axier. Fíjate que el mandatario reveló que durante los últimos años retornó 500.000 de refugiados al país y ninguno fue encarcelado o detenido, así lo dijo. Esto desmonta el hecho de que algunas organizaciones han difundido que personas que han retornado han sufrido violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades sirias. Hombre, obviamente, además, no solo eso, sino también si pensamos que, por ejemplo, que una persona que se ve amenazada por una causa de guerra, o se tiene que viajar o tiene que trasladarse a otro país por causas económicas de guerra o amenazas, esos son refugiados, obviamente. Lo que no podemos hacer es tildar a los refugiados que regresan otra vez nuevamente a su país o que quieren estar en su país ser controlados, porque al caso contrario haríamos lo mismo. Si en España, por ejemplo, recibimos asilo por ejemplo, estamos recibiendo ahora mismo ucranianos, hemos recibido también asilo de sirios, hemos recibido también asilo de otros países, no vamos a tildar de que porque vengan de esos países de guerra sean personal o personal terrorista, ¿no? O infiltrados, por así decirlo. No vamos a considerar. Es una persona que regresa a su país y que quiere rehacer otra vez su vida. No olvidemos además una cosa que bien ha dicho Alberto. Aquí hay 3 formas de intentar destruir un país, ¿no? O varias formas de destruir un país. Primero, intentar hacer levantamientos populares para derrocar a un posible gobierno legítimo, en este caso como el tilal de dictador Bashar al-Assad, ¿no? Por parte de Occidente. Como eso no funcionó, ¿qué se hizo? Se hizo un germen terrorista para intentar también, pues intentar generar el caos, la destrucción total en el país. Estamos viendo obviamente que tampoco ha sido así. Como una tercera vía, por ejemplo, una tercera estructura, el asedio económico y social y saludable sanitario, perdón, que sé que está sufriendo también ahora mismo a Siria. Si encima ahora mismo, que encima está recibiendo otra vez a su población que decide regresar a rehacer su vida y a reconstruir su país, no puede hacerlo, no tiene medios para hacerlo, y encima estamos denunciando desde unas organizaciones, por ejemplo, como los llamados cascos blancos, ¿no? Que aparecen en Siria, aparecen en Ucrania, aparecerán en Níger, aparecerán en otros países donde se generen ciertos conflictos interesados, pues estamos viendo de que esas denuncias son falsas. Lo que sí que se necesita es reconstruir el país, y primero para reconstruir el país hay que tener mano de obra, ¿no? Que la población vuelva, que la población tenga herramientas, que tenga dinero para reconstruir un país y así funcionar.
Antes estábamos hablando de derrocamiento de otros líderes mundiales. ¿Qué ha ocurrido en Libia? Pregunto, por ejemplo. ¿Quién sabe qué está ocurriendo en Libia? ¿Quién es el presidente? ¿O hay una junta militar? ¿O hay un gobierno civil? ¿Qué está ocurriendo en Libia? ¿Qué está ocurriendo en Afganistán? Ya lo sabemos todos. ¿Qué está ocurriendo en Irak? Esos estados fallidos que intentan promover desde Occidente, ¿no?, para intentar controlar así a otras poblaciones que se salgan, ¿no?, de las llamadas alineadas, pues es una geopolítica, sobre todo es una hoja de ruta que marca a Estados Unidos, y lo peor es que desde Occidente nos estamos sumando, por a raíz de poner el ejemplo de Francia con Níger, sumando a una serie de políticas y de gestiones, sobre todo, además de acciones no humanitarias, saltándonos la ley cuando luego decimos ser miembros de uso y de pleno derecho del Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, Francia, como Reino Unido, como Estados Unidos, por ejemplo. A ver, Alberto, ya me queda escaso tiempo, muy rápidamente, no quisiera que se quede por fuera otro de los puntos abordados por el presidente, tuvo que ver con el narcotráfico. El mandatario fue enfático al desmentir, bueno, estas matrices que hablan de Siria como un narcoestado. Recordemos incluso, y traigo a colación, que en diciembre del año 2008 las fuerzas de seguridad sirias llegaron a confiscar gran cantidad de drogas en zonas fronterizas con Jordania, en la provincia de Dera. Podríamos decir a estas alturas que están aprovechando otros actores en contexto la ubicación geográfica de Siria como un territorio de tránsito entre naciones productoras y consumidoras de drogas, y al mismo tiempo lo están politizando. No, definitivamente se está politizando un hecho que efectivamente, como bien en la entrevista ha dicho el presidente al-Assad, está teniendo lugar. O sea, efectivamente hay un tránsito por territorio sirio del comercio de la droga, del que no tiene absolutamente nada que ver. Siria no es un narcoestado. Hay otros países donde sí que hemos visto este fenómeno teniendo lugar. Obviamente tienen lugar en países desestabilizados o que sufren algún tipo de conflicto bélico, o, como bien he dicho, con Colombia, que ha sufrido una guerra civil que ha sido aprovechado también por carteles de la droga para poder transitar con cierta facilidad el tráfico de drogas. Pero Occidente realmente tiene muchísimo interés en politizar esto y en hacer responsable al presidente al-Assad de este tránsito y de este comercio de drogas. Pero no nos olvidemos que durante la guerra yo me encontraba como corresponsal de esta misma casa en Beirut, en el Líbano. Fue arrestado un príncipe saudí que llegó con un cargamento de, creo que fueron 3 toneladas de unas pastillas, creo que se llamaban las Coptagón, que son lo que le llaman la droga del yihadista, que es un tipo de anfetamina que solían consumir los yihadistas, los terroristas en Siria, y les provocaba una tremenda euforia, y como digo, esto era utilizado por parte de países que realmente financiaban y formaban a los grupos terroristas en Siria, y les abastecían de este tipo de drogas. Occidente y no Occidente, como digo, Arabia Saudí, un príncipe saudí fue el que trajo y fue detenido, aunque después la embajada saudí en Beirut hizo todas las gestiones para que fuera liberado. Pero como digo, este tipo de utilización en zonas de conflicto y en momentos de desestabilización total, como la que estaba sufriendo Siria en su momento, pues son campos obviamente minados para que pueda transitar la droga. Pero definitivamente, y como bien ha dicho en la entrevista, Siria no es un narcoestado, ni el gobierno sirio ni el presidente al-Assad tienen absolutamente nada que ver con el narcotráfico. Pero efectivamente, como bien también él ha comentado, se va a utilizar por parte de Occidente. Occidente va a utilizar cualquier artimaña para poder echar en cara de la situación que pueda padecer Siria, pero ellos mismos se lavan las manos cuando bombardean territorio sirio, cuando, como bien ha dicho Asier, los cascos blancos escenificaban supuestos ataques con gases, creo que fue en Guta, sí, o en otras poblaciones, e inmediatamente Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos se dedicaban a bombardear estos territorios, porque
básicamente eso es lo que saben hacer, desestabilizar los territorios para finalmente intentar que caigan sumisos a sus pies. En este caso es un hueso muy duro de roer, tanto Bashar al-Assad como lo fue también su padre Hafez al-Assad, que también tuvo que sufrir un alzamiento de los grupos de 1982 en Hama por parte de los hermanos musulmanes, la hermandad musulmana que de manera violenta se levantó, y supieron tratar este tema con dureza, pero lo supieron tratar, y estamos viendo que Bashar al-Assad, después de 12 años de una muy cruenta guerra y de una situación de inestabilidad como consecuencia de las sanciones, está echando para adelante, y el pueblo sigue también. Y allí le seguiremos el pulso a este resurgir de Siria y los desafíos sobre todo que les toca afrontar de aquí en más. Gracias, Alberto, gracias, Axier, que estén muy bien, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Allí el panorama. Lo cierto es que hoy más que nunca pues los sirios requieren de grandes condiciones humanitarias y el cese de la injerencia, sobre todo militar, extranjera, conjuntamente con la expoliación de sus recursos. Vamos a cerrar este tema acá. Mañana seguimos con más análisis, pero en la visita oficial del canciller de Irán a Sudáfrica. Buena jornada como siempre, les esperamos.